El debate entre Airbus y Boeing ha estado en pie durante décadas, y no solo entre los fabricantes, sino también entre los pilotos que los vuelan. Los pilotos de Boeing tienden a decir simplemente que vuelan aviones reales, mientras que los pilotos de Airbus suelen responder simplemente señalando hacia sus cómodos asientos y bandejas con una sonrisa de autosuficiencia en su rostro. Sin embargo, hay algunos puntos serios en este debate. ¿Qué fabricante de aviones produce los mejores y más seguros? ¿Y realmente hay diferencia entre ellos? Los aviones de Airbus y Boeing difieren en muchas características de diseño que generalmente solo son visibles para los pilotos e ingenieros que trabajan en ellos. Para entender completamente estas diferencias, realmente necesitamos profundizar en algunos detalles bastante técnicos aquí, y un buen lugar para comenzar es con el sistema Fly-by-Wire. Hasta tan tarde como en 1995, esto no era algo que encontrarías en los aviones de Boeing, pero ha sido una parte integral de los diseños de Airbus desde la década de los 80. Los modelos más nuevos de Airbus están diseñados en torno al concepto de fly-by-wire, que va más allá de solo mover las superficies de control de vuelo. Entonces, ¿qué es fly-by-wire y cómo se está utilizando? Bueno, en resumen, reemplaza los controles de vuelo manuales con una interfaz eléctrica. Esto significa que cuando los pilotos mueven sus controles, en el caso de Airbus una palanca lateral, en lugar de que esa entrada se transmita por hidráulica o cables y varillas de la vieja escuela, es interpretada por computadoras de control de vuelo que luego envían señales electrónicas a los actuadores que luego ajustan los controles de vuelo. Desde la perspectiva del piloto, al tirar hacia arriba, la nariz del avión sube y al empujar hacia abajo, la nariz baja. Pero es lo que sucede en medio lo que cambia. Esto ofrece diversos beneficios. El sistema fly-by-wire es más liviano, compacto y permite incorporar redundancia de manera relativamente sencilla. Además de eso, el hecho de que requiere menos partes móviles también significa menos mantenimiento, monitoreo y muchas menos cosas que pueden romperse. En resumen, el sistema fly-by-wire ofrece grandes beneficios en términos de costo, eficiencia y niveles de redundancia. Pero, ¿qué implica realmente para los pilotos? Bueno, aquí es donde entran algunas de las mayores diferencias entre las filosofías de Airbus y Boeing. Verás, la filosofía de diseño de Airbus se centra mucho en tratar de reducir el error humano. En resumen, un Airbus está diseñado para ser volado por el piloto, protegiéndolo contra errores humanos, convirtiendo el papel del piloto más en un administrador de la aeronave y sus sistemas automáticos. Esto no implica que Airbus afirme que los pilotos siempre se equivocan y deban ser reemplazados. En cambio, su idea es más bien que el error humano es inevitable. ¿Qué podemos hacer para minimizar sus efectos? Ahora, los pilotos que han crecido volando aviones Airbus tienden a amar esto porque el avión realmente cuida de ellos, y cosas como eliminar las fuerzas de control se han convertido en cosa del pasado. Además, los aviones Airbus suelen ser muy suaves y precisos para volar manualmente. Ahora, Boeing también ha comenzado a adoptar el sistema fly-by-wire en sus aviones más modernos, pero su filosofía de diseño sigue siendo un poco más tradicional. El lema no oficial de Boeing es que los pilotos siempre tienen la máxima autoridad y, en parte debido a eso, Boeing quería que sus aviones todavía se sintieran y se comportaran como un avión adecuado. Por lo tanto, su sistema fly-by-wire está diseñado para mantener la sensación y la retroalimentación de un avión convencional, siempre dando una indicación táctil de lo que está sucediendo. Esto significa que incluso en el Boeing 787, el más moderno actual, si lo vuelas manualmente, aún tendrás una sensación de aerodinámica y el movimiento del avión. Y si no ajustas el avión cuando cambia la velocidad o la actitud, bueno, entonces definitivamente aún sentirás eso. Como dije, esta fue una elección de diseño donde Boeing diseñó activamente la necesidad de que los pilotos hicieran ese ajuste, así como dar la sensación de todas las fuerzas convencionales de la palanca, aunque teóricamente podrían haberse deshecho de todo eso. Debido a esto, Boeing también ha mantenido esa vieja gran columna de control. Y todo esto da una sensación real de control directo y práctico, aunque detrás de escena, todos son elecciones de diseño, en lugar de algo que se necesita mecánica o físicamente.
Airbus, por otro lado, no solo eliminó los volantes en favor de las palancas, sino que también eliminó casi todas las retroalimentaciones y señales táctiles de sus aviones, alentando a sus pilotos a concentrarse en lo que los instrumentos les estaban diciendo. Y esto es obviamente lo que está haciendo que los pilotos de Boeing digan que su avión se trata de volar de verdad, mientras que volar un Airbus se trata más de movimientos de mano muy pequeños y precisos, y no de un control excesivo. Algo así como un videojuego. El punto que espero hacer aquí es que aterrizar un Boeing 787 en un aeropuerto ventoso con fuertes vientos cruzados será una experiencia de vuelo muy diferente a aterrizar un Airbus A350 equivalente. Uno lleva al límite al avión para que haga lo necesario, mientras que el otro es, según algunos pilotos, más como un videojuego. Pero eso no significa que sea menos desafiante. También debería ser realmente honesto aquí y señalar que yo mismo no he volado un Airbus. Las comparaciones que escuchas en este episodio provienen de algunos de mis colegas, pero realmente me encantaría tener en mis manos un Airbus en algún momento. Ahora, obviamente hay mucho más en esto que solo técnicas de manejo. El sistema fly-by-wire no es tan simple como convertir la entrada del piloto en una señal eléctrica que mueve la superficie de vuelo. Y eso es porque la forma en que el cerebro electrónico dentro de la aeronave interpreta esas entradas del piloto y lo que luego se transmite está sujeto a muchas de lo que nos referimos como leyes de control. Ahora, he hablado de estos en varios de mis videos en el canal de Mentour Pilot, y hubo mucho parloteo sobre ellos en la prensa, especialmente después del terrible accidente del vuelo 447 de Air France. Entonces, ¿qué son y qué papel juegan? Los pilotos de Airbus operan sus aviones en 3 posibles leyes de control o modos de control de vuelo, y simplemente dicho, estas leyes difieren en cuanto está haciendo la automatización detrás de escena cuando el piloto mueve la palanca lateral. Si el avión está totalmente funcional, operará normalmente. Pero si básicamente cualquier cosa del sistema de referencia inercial, sistema de datos de aire o los computadores de vuelo se degradan o fallan de alguna manera, bueno, entonces el sistema caerá en algo conocido como ley alternativa, donde menos protecciones están disponibles para los pilotos. Y si esos fallos empeoran o afectan ciertos sistemas críticos, bueno, entonces las protecciones del avión disminuirán aún más y entrarán en algo conocido como ley directa. Ley directa significa exactamente lo que parece. En este estado, el piloto estará moviendo más o menos directamente las superficies de control con la palanca lateral, básicamente como funciona en aviones tradicionales normales, y esto significa que no hay soporte del avión para el ajuste, amortiguación de guiñada o realmente cualquier otra cosa. Eso puede parecer no tan grave, pero puede resultar impactante si eres repentinamente lanzado a ello y no estás acostumbrado, y eso vale la pena recordar. Pero como dije, cuando todo funciona como debería, el avión se operará en ley normal, lo que proporciona protecciones realmente impresionantes. En los aviones Airbus, estos se conocen como protecciones duras, ya que no se pueden anular, lo que significa que las protecciones pueden tener prioridad sobre lo que los pilotos quieren hacer. Ahora, es importante señalar que esas protecciones solo se activan si se exceden ciertos parámetros del sobre de vuelo, lo que significa que el avión está a punto de hacer algo que realmente no debería hacer. El resto del tiempo, el sistema trabaja con entradas menores como ajustes de compensación, amortiguación de mandíbula o para mantener una actitud o ángulo de inclinación establecidos. Y este diseño es realmente innovador y hace que el avión sea muy seguro en general, ya que aborda el problema de los factores humanos al prevenir físicamente que los pilotos hagan que el avión salga de sus parámetros de vuelo seguros. Permíteme darte un ejemplo. Si los pilotos cometen un error, como intentar un giro con un ángulo demasiado pronunciado, el avión simplemente lo corregirá y volverá a un ángulo seguro. Y no importa cuánto quieran los pilotos seguir aumentando ese giro, el avión simplemente no les permitirá hacerlo. Esto también significa que si los pilotos, por ejemplo, retroceden las palancas de empuje mientras también elevan para intentar y estancar deliberadamente el avión, tampoco se lo permitirá. Y cuando digo que no se lo permitirá, me refiero a que físicamente no se lo permitirá. Si el avión supera el ángulo de ataque inseguro que siente, el avión simplemente bajará su nariz.
Y, de nuevo, no importa cuánto intente el piloto tirar hacia atrás de la palanca lateral, esa nariz aún va a bajar usando su protección de piso alfa, y aunque el acelerador externo esté desconectado cuando esto sucede, el avión simplemente volverá a conectarlo y lanzará toda la potencia, bloqueándolo hasta que la velocidad vuelva a un valor seguro, utilizando otra característica conocida como bloqueo toga. Pero aquí también viene un detalle bastante importante, porque no moverá físicamente los niveles de empuje cuando hace esta característica de bloqueo toga, ni moverá la palanca lateral cuando interviene, lo cual es algo de lo que personalmente no soy un gran fanático. Verás, mi experiencia es que los pilotos, especialmente cuando están bajo estrés, responden mucho más rápido a estímulos visuales y táctiles combinados si necesitan entender rápidamente qué está haciendo realmente el avión. Por lo tanto, una palanca de empuje en ralentí, que en realidad está produciendo empuje total, en mi opinión no es muy útil para restablecer esa crucial conciencia situacional, pero volveremos a eso pronto. Boeing también ha incorporado protecciones para sus pilotos, pero estas son conocidas como protecciones suaves. Esas protecciones advertirán al piloto si se está a punto de exceder el sobre de vuelo, e incluso intentarán ayudar a corregirlo aplicando algunas entradas suaves. Pero si los pilotos insisten en continuar con la maniobra peligrosa percibida, bueno, entonces la aeronave no los detendrá. Entonces, supongo que podrías decir que las protecciones de Airbus cuidan un poco más a los pilotos y al avión que el equivalente de Boeing, pero ¿hay algún inconveniente con eso? ¿Puede la automatización cuidar demasiado a los pilotos? Bueno, una de las mayores críticas sobre el diseño de Airbus es que sus avanzados niveles de automatización y protecciones pueden realmente sacar al piloto del bucle en algunas situaciones. Si no prestan mucha atención, los pilotos pueden perder la pista de lo que está haciendo el avión o incluso el otro piloto. Esto podría ocurrir por dependencia excesiva, complacencia o falta de comprensión. Todos esos elementos fueron cruciales en el accidente del vuelo 447 de Air France. Antes de ese accidente, existía la creencia equivocada de que un Airbus no podía entrar en pérdida, lo cual es absurdo. No es que Airbus haya logrado vencer las leyes aerodinámicas. En cambio, como expliqué antes, normalmente el avión simplemente no se permitiría acercarse a una pérdida si todo funcionaba correctamente. Y la tripulación de Air France 447, aunque reconocieron que tenían problemas con sus instrumentos, no comprendieron completamente hasta qué punto eso había degradado las características de seguridad de su avión y por lo tanto no reconocieron que el avión había entrado realmente en una pérdida total. Ahora, incluso después del desastre de Air France 447, también han ocurrido más accidentes atribuidos a la posible complacencia, falta de comprensión o mal manejo de otros aviones Airbus. Airbus ha enfatizado que, cuando se vuela correctamente, incidentes como esos no deberían ocurrir. Las reglas de oro de Airbus son volar, navegar, comunicarse y utilizar el nivel de automatización más apropiado en todo momento. Por lo tanto, es fundamental señalar que, aunque los aviones de Airbus proporcionan mucho apoyo, los pilotos aún son responsables de gestionar y supervisar lo que está haciendo su avión. Pero otra pregunta es, ¿podrían estos altos niveles de automatización y las posibilidades de que los pilotos se salgan del ciclo conducir a un mayor riesgo de factor de sobresalto para los pilotos de Airbus, o al menos empeorarlo? Resulta que tal vez. Veamos el vuelo. 5220 de S7 Airlines. Este evento muestra cómo una situación que se intensificaba rápidamente abrumó a una tripulación que no solo tenía que lidiar con el contratiempo en sí, sino que también tenía que ajustar lo que hacían dependiendo de lo que el avión estaba haciendo. No te preocupes, lo explicaré rápido ahora. Este fue un vuelo de diciembre en Siberia durante condiciones invernales intensas en el año 2021. Y antes del vuelo, el avión, un nuevo Airbus A321neo, estaba completamente cubierto de nieve. Y durante el deshielo, la tripulación del aeropuerto solo desheló las alas y las superficies de la cola, no el fuselaje real. Eso fue un problema, ya que en el Airbus muchos de los sensores de datos de aire, como los tubos de pitot y las aletas de ángulo de ataque, se ubican debajo del parabrisas a ambos lados de la cabina. Y debido a esto, Airbus había advertido a los operadores que el hielo y la nieve, que no se eliminaron del frente del fuselaje, podrían calentarse con el calor del parabrisas, derretirse y luego escurrirse hacia los lados del fuselaje, donde luego podrían volver a congelarse. Ahora, si esta agua se congelara en los sensores de datos de aire,
eso no necesariamente significaba algo grave, porque estos sensores tienen sus propios elementos calefactores. Pero si el agua se congelaba frente a los tubos de pitot, por ejemplo, formando crestas verticales, eso sería un gran problema. Los tubos de pitot brindan datos sobre la velocidad del aire, pero las crestas de hielo congelado que los recorren pueden interrumpir el flujo de aire que los golpea, haciendo que su información sea poco confiable. Airbus había advertido a las aerolíneas sobre esto y estoy investigando más detalles sobre cómo sucedió en el video que hice sobre el incidente en Mentour Pilot. Pero el punto aquí es que esta tripulación despegó y luego se encontró con 3 indicaciones de velocidad del aire en desacuerdo mientras volaban en condiciones meteorológicas de instrumentos, básicamente dentro de nubes y en medio de turbulencia moderada. Ahora el avión, al detectar que sus datos de aire eran poco fiables, pasó de la ley normal a la alternativa, que eliminó algunas protecciones y limitaciones de los controles de vuelo. Los pilotos pronto se dieron cuenta de eso, pero en la confusión, estos pilotos aún excedieron los límites en el picado y el balanceo, y a pesar de saber que estaban en la ley alternativa y que tendrían que adherirse a estas limitaciones por sí mismos. Y luego se volvió aún peor cuando el avión entró en la ley directa, lo cual los pilotos no notaron al principio. Y una de las implicaciones de esto fue que el avión ya no se ajustaría automáticamente. Desafortunadamente, esto ocurrió cuando el Airbus estaba ajustado completamente hacia arriba en un ascenso muy empinado. Entonces, cuando los pilotos empujaron sus palancas hacia adelante para bajar la nariz y la velocidad se deterioró, eso inicialmente funcionó. Pero cuando el avión recuperó velocidad y los pilotos neutralizaron sus palancas, la configuración extrema del trimado del estabilizador horizontal volvió a causar un violento momento de inclinación hacia arriba. Esta situación de trimado luego condujo a múltiples movimientos, como una gigantesca y aterradora montaña rusa, hasta que los pilotos se dieron cuenta de que estaban en ley directa y finalmente lograron recuperar algo de control. Por supuesto, estoy simplificando esto de nuevo. Puedes ver mi video completo sobre este evento para más detalles más tarde, pero en este evento, los pilotos también hicieron entradas de control conflictivas con sus palancas laterales, lo que normalmente luego conduce a una advertencia auditiva de doble entrada por parte de la aeronave. Pero el problema es que en muchas situaciones, por ejemplo, si suena algo crucial como una advertencia de pérdida, la advertencia de doble entrada podría tener una prioridad más baja y no se les daría a los pilotos en absoluto. En este caso, los dos pilotos realizaban entradas opuestas, y la lógica de Airbus con la palanca lateral es sumar las entradas de ambos, efectivamente luego cancelándolos. Si la palanca lateral hubiera estado activa, permitiendo a los pilotos sentir las acciones del otro, probablemente la situación no hubiera llegado tan lejos como en este caso. Ahora, para mí, esto resalta claramente cuán importante es entender las leyes y protecciones en un Airbus y estar consciente de cómo manejar correctamente el avión sin ellas. Pero también muestra lo fácil que es que la falta de señales visuales y táctiles pueda sacar rápidamente a los pilotos del bucle, haciéndolos quedarse atrás del avión y luego solo empeorar la situación. Para muchos pilotos, estos dos puntos son controversiales. ¿Son mejores los sistemas más básicos y realmente importa poder ver lo que está haciendo el otro piloto? Bueno, no sería justo continuar este debate sin también mirar algunos incidentes que involucran a Boeing para comparar. Para eso, necesitamos un ejemplo de un sistema moderno de fly-by-wire que deje la autoridad en manos del piloto. Y un muy buen ejemplo de esto es el incidente que involucra a un carguero Boeing 777 que partió de Nueva York en el año 2020. La tripulación del Boeing 777 de Southern Air pasaba los 4.000 pies subiendo a 5.000 pies cuando el control de tráfico aéreo los entregó a la salida del candidato. Cuando los pilotos se registraron, se les dieron más instrucciones para proceder. Pero durante la lectura de esas instrucciones, el piloto que estaba en la radio de repente gritó repetidamente en la frecuencia, ya que su velocidad había bajado a solo 216 nudos. Durante los segundos subsiguientes, el avión perdió 550 pies antes de finalmente comenzar a ascender de nuevo, y todo el evento duró menos de 3 minutos. Puede parecer menor, pero que un Boeing 777 se detenga durante una salida es en realidad un asunto enorme. Entonces, ¿qué pasó y cómo llegó el avión a esta situación? Bueno, no hay mucha información sobre este evento en particular porque afortunadamente terminó de manera segura.
pero un 777 completamente cargado tiene una velocidad mínima limpia bastante alta, lo que significa velocidad segura con los flaps retraídos. Por lo tanto, es posible que simplemente hayan retraído sus flaps un poco demasiado pronto o que tenían márgenes tan pequeños que, con la subida, los cambios de rumbo y otras distracciones simplemente permitieron que la velocidad se redujera un poco sin darse cuenta. No se puede afirmar con certeza, pero sí se sabe qué ocurrió. Pero podemos comparar escenarios probables, como cómo un Airbus habría manejado un escenario similar. En ley normal, como expliqué, un Airbus simplemente no permitiría que el avión se acerque siquiera a la velocidad de pérdida. Cuenta con protecciones de velocidad y ángulo de ataque. De hecho, puede impedir que los flaps se retraigan si la velocidad no es lo bastante alta para sostenerlos. Si esto ocurrió porque la velocidad se redujo demasiado, un Airbus habría activado la protección de piso alfa, bajando la nariz y aplicando empuje máximo para recuperarse. Entonces, en ley normal, y esto es realmente clave para entender que el avión simplemente no se permitiría entrar en pérdida. Bueno, un Boeing puede y ocasionalmente permite eso, pero obviamente no sin abundantes advertencias e indicaciones primero. Pero de nuevo, en un Boeing, solo habrías necesitado agarrar el volante y las palancas de empuje, desactivar el piloto automático, y junto con tus instrumentos sentirías lo que estaba haciendo el avión y también lo haría tu copiloto. Así que salir de la situación una vez que estás en ella podría ser más fácil. Difícil de decir. De todos modos, supongo que la sobredependencia, el vuelo manual oxidado y la complacencia pueden afectar a cualquier piloto o tipo de aeronave. Como pilotos, siempre debemos estar conscientes de esto. Pero eso es fly-by-wire. También debemos mirar otros sistemas de seguridad cuando comparamos Airbus y Boeing. Y aquí resulta que Airbus también tiene algunos otros sistemas que realmente pueden ayudar a los pilotos. Estos incluyen la capacidad de volar automáticamente un descenso de emergencia o una maniobra de evitación de colisión de tráfico. Pero mi favorito absoluto personal es la escala de velocidad de respaldo. Ese es un sistema que proporciona a los pilotos un tipo artificial de rango de velocidad en su pantalla de vuelo principal, que pueden volar usando el ángulo de inclinación y la potencia en caso de que pierdan toda otra indicación de velocidad confiable. Es absolutamente brillante. Boeing y Airbus han instalado sistemas súper inteligentes que advierten a los pilotos si están por aterrizar o despegar en la pista incorrecta, si aterrizan muy lejos en una pista o si su aproximación no está bien estabilizada. Estos sistemas tienen distintos nombres en Airbus y Boeing, pero básicamente hacen lo mismo. Ayudan a mejorar la conciencia situacional del piloto y, por lo tanto, evitan que se cometan errores en primer lugar. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas salen mal en vuelo y los pilotos se encuentran teniendo que lidiar con un gran y potencialmente complicado problema técnico? ¿Cuál de ellos es mejor entonces? Bueno, en realidad, ambos fabricantes soportan sistemas bastante similares en los jets más modernos aquí. Boeing lo llama ACAS y Airbus lo llama ECAM. ACAS significa Sistema de Indicación de Motor y Alerta de Tripulación, mientras que ECAM significa Monitoreo Centralizado Electrónico de Aeronaves. Ambos nombres son bastante autoexplicativos. Proporcionan información útil como los parámetros del motor, pero también monitorean fallas en cualquiera de los sistemas de la aeronave. Si detectan algo, proveen listas de verificación electrónicas para ayudar a los pilotos a resolverlo. Ambos sistemas brindan distintos niveles de alertas, priorizadas por gravedad, y usan código de colores para indicar las acciones a realizar por el piloto o la aeronave. Claro, hay algunas diferencias entre ellos, pero ambos hacen un buen trabajo, y si entiendes uno, probablemente también podrías usar el otro. Pero si profundizas un poco más y comienzas a mirar la información proporcionada a los pilotos, encontramos otra queja común, y quizás no la que piensas que será. Verás, Airbus en realidad proporciona a sus pilotos mucha más información que Boeing, lo cual contradice un poco la actitud de tú lo tienes versus nosotros lo haremos por ti entre los dos fabricantes. Si echamos un vistazo a las pantallas del sistema que los pilotos pueden ver, da un buen ejemplo. En Boeing no es más que una visión general visual simplificada de la configuración básica. Los manuales de Boeing incluso enfatizan que esta visión general no debe usarse para determinar o solucionar fallas fuera de lo que la lista de verificación les está diciendo que hagan. Pero en el Airbus, la pantalla sinóptica es exactamente eso,
una representación precisa de los sistemas y todos sus valores, conexiones y niveles de funcionamiento, que se puede utilizar para solucionar problemas y para construir una mejor imagen de lo que está sucediendo. Y cuando te adentras en los manuales reales, el manual de operación de la tripulación de vuelo, que contiene la gran mayoría de procedimientos específicos del tipo y orientación del sistema, en realidad es el doble, si no el triple, de la longitud de un equivalente de Boeing. Y esto se convierte en un factor importante al ejecutar procesos complejos de resolución de problemas, porque los pilotos de Airbus pueden tener múltiples capas de información para entender, mientras que Boeing solo tiene el mínimo necesario. Entonces, una queja muy común para los pilotos de Airbus que luego se pasan a Boeing es que no hay suficiente información. Mientras que los pilotos de Boeing que se pasan a Airbus dicen que, aunque es intuitivo y te cuida, a menudo es demasiado complicado y hay demasiada información para revisar. Ahora, te dejo a ti decidir qué crees que es mejor aquí. Pero estas son exactamente el tipo de discusiones que a menudo tengo con mis Patreons cuando tenemos nuestras reuniones en vivo por Zoom. Y si quieres unirte a una de esas, entonces hay un enlace en la descripción de abajo donde puedes registrarte. Bueno, ¿qué hay de las estadísticas de seguridad entonces? ¿Diferencian a uno del otro? Bueno, en realidad, lo que podemos ver cuando observamos las estadísticas es que los aviones de cuarta generación, esos son los que tienen niveles más altos de automatización como todos los Airbus, de la familia Airbus A320 y posteriores, así como el Boeing 777 y el Boeing 787, son simplemente considerablemente más seguros que los diseños anteriores. Accidentes de pérdida de control en vuelo. Estos son los casos en los que en realidad no había nada malo con el avión, pero aún así se perdió el control debido a un manejo incorrecto. Son un 90% más bajos en la cuarta generación que en los modelos de tercera generación. Y eso se debe principalmente a los beneficios de seguridad del sistema fly-by-wire, los sistemas modernos y las protecciones del sobre de vuelo. En resumen, al investigar las estadísticas generales de seguridad, no existe una diferencia significativa entre un Airbus y un Boeing modernos. En última instancia, la preferencia de un piloto por uno u otro se reduce principalmente a la preferencia personal y la formación. Un piloto bien entrenado debería conocer las características de su avión y entender los beneficios y limitaciones de su diseño. Y un piloto bien entrenado estará seguro en cualquier tipo de avión. Como piloto podrías preferir una característica o sentirte orgulloso de operar el avión más nuevo o genial, pero al final la seguridad es lo que realmente importa. Y si observamos eventos donde los pilotos realmente salvan el día, como el amerizaje en el Hudson o el vuelo 110 de transportes aéreos del continente americano, por ejemplo, estos fantásticos resultados casi siempre se deben a la experiencia, una cabeza fría y grandes habilidades de manejo. No si el avión tenía una bonita mesa de cena o no. Entonces, ¿cuál prefieres y por qué? Déjame saber en los comentarios aquí abajo y asegúrate de suscribirte y dejar un me gusta cuando estés allí abajo. Ahora, si eres un simulador de vuelo o simplemente estás interesado en la aviación en general y te gustaría aprender a operar correctamente el Boeing 737 conmigo y ven de Airline Pilot Performance, bueno, hemos preparado un curso realmente impresionante para ti. Y puedes encontrar el enlace al curso en la descripción a continuación o escaneando este código QR. Ahora puedes hacer este curso a tu propio ritmo. Es adecuado para todos y no encontrarás nada igual en ningún otro lugar, te lo puedo prometer. Que tengas un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.